Hola, bienvenidas a un episodio más de Un mismo latido. ¿Por qué es tan importante? O más bien, ¿qué sería para nosotros el crecer espiritualmente? ¿A qué se refería con crecer y madurar espiritualmente? Pues yo creo que el crecimiento espiritual es el querer, el no parar de buscar llegar a esa semejanza a Dios, A Cristo, a así Cristo. es, así es. Ujú. Es morir a ti mismo y cada Sí, vez ser más como Él es, ¿verdad? así Tener la es. imagen del varón o la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que somos invitadas Sí. a vivir como mujeres cristianas, Ujú. que no es fácil. ¿Por qué? Porque Así es es. intencional, es un proceso, hay que estarlo Sí. trabajando, ¿verdad? Una Es una decisión decisión, diaria. es una Ujú. decisión diaria. Muchas personas dicen, es que hoy Mm. siento ganas de ir a la iglesia, hoy siento ganas de leer la Biblia. Y nos damos cuenta que para crecer espiritualmente, crecer y madurar espiritualmente, no nos podemos basar en un sentimiento, Sí, en no. algo que es tan fluctuante, ¿no? Sí, Sino que es una decisión, es sí, un compromiso con Dios y es intencionar la búsqueda cada vez más y sí. buscando del Señor. Sí, no podemos basar nuestra fe en las emociones, como dices tú, porque no depende de eso, depende de la seguridad que tenemos en el Señor, ¿verdad? De buscar crecer, de buscar conocerle. No porque esté contenta el día de hoy, eh, es posible que me olvide, ¿verdad? Si estoy contenta, si todo va bien, es posible que no, ni siquiera me acuerde de Dios. Y entonces es el peligro, ¿verdad? Así Cuando es. basamos nuestro crecimiento o nuestra búsqueda del Señor en nuestras emociones. Ese es Así el riesgo es. que corremos. Así es, no, tenemos que estar buscando como un compromiso Sí, genuino y diario con el Señor, de la así es. mañana, mediodía, en la noche, ¿no? Buscar ese crecimiento. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos creciendo espiritualmente? Porque si bien es que muchas personas, o hablando aquí entre mujeres, creen que, por ejemplo, porque tienen 20 años en la iglesia, son mujeres cristianas maduras o que ya son grandes espiritualmente y te das Ujú. cuenta, relativamente te vas a dar cuenta que no es así, porque Así, el tiempo no dice tu grado de madurez en la ujú. iglesia, Así es. ¿verdad? Sí, porque puedes llenarte de, cuando tienes tanto tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y vas a estar leyendo la palabra. Se supone que estás leyendo la palabra todos los días. Entonces, si tienes ya 20 años en la iglesia o 10 años más en la iglesia, puede ser que conozcas las escrituras, puede ser que conozcas textos, versículos de memoria, pero ¿qué pasa si esa información, ¿verdad? La Biblia, claro, es un libro que tiene información, pero no nada más es un simple libro con información donde las personas, las mujeres en este caso, se llenan de ese conocimiento, pero no lo aplican Así a su es, vida, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios y así es. cada palabra plasmada en estas hojas es inspirada por Dios. Entonces no se puede tomar nada más, como dices tú, tienen mucho tiempo en la iglesia, leen, escuchan prédicas, van a estudios bíblicos, hasta puede ser que vayan a estudios en casa O que sean maestras, o que muchas sean veces también maestras. maestras o líderes en nuestra iglesia. Sí, y creen que porque ya tienen tanto tiempo, porque ya se saben la Biblia de memoria, tienen esa madurez, pero su carácter, su comportamiento no reflejan La la madurez. madurez, no reflejan la semejanza de Cristo. Entonces diríamos que es ser hacedoras de la palabra y no Ujú. solamente oidoras, Así como es, decía Santiago, ¿no? Engañándonos a nosotros así mismas, es, ¿verdad? así es. Entonces sí, entonces el tiempo no indica qué grado de madurez tenemos, No. tampoco las obras que hacemos en la iglesia. Hay personas que están llenas de ministerios, sirven aquí, sirven allá, y creen que por eso ya son maduras o se Mm. sienten maduras, pero como tú dices, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de tener alguna actitud, por ejemplo, me ha tocado a mí también platicar con hermanas o que están de mal humor o que están Ujú. trabajando su ministerio y no tienen ese amor Ujú. o ese, ¿cómo se dice? Para hablarte
y son groseras. Sí. Y dices, ay, qué raro, ¿no? La hermana, o tantos años en la iglesia, o mira cuántos ministerios, y tiene un carácter brutal, o sea, no es cuidadosa con su boca, su temperamento, es gritona, enojona, se desquita con el marido, con los hijos, con todo, ¿no? Entonces sí. Yo creo que eso es consecuencia de no pasar tiempo en la palabra de Dios. Así es, claro. De no pasar tiempo en la palabra de Dios, de no morir a uno mismo, y de seguir en la carne, ¿verdad? Porque cuando tú te llenas realmente de la palabra de Dios y tu meta es alcanzar ese estándar, o ¿cómo dijiste? La estatura del varón. Estatura, pues te vas vaciando, ¿verdad? De todo ese comportamiento que no es una representación digna de Cristo. Así es. ¿Verdad? Entonces, si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, si no estás realmente aplicando la palabra de Dios, y si no tienes ese amor que recibes de Dios todos los días, pues es muy difícil que lo des. Sí, inclusive decía ahorita que dices, es necesario ir creciendo, ir avanzando, ir despojándonos e ingresando cosas, palabras, ¿no? Sí. Palabra de Dios. Decía Proverbios, donde dice que el Hijo de Dios dice que va creciendo en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? O sea, va creciendo el justo y va adquiriendo conocimiento, pero a la vez un conocimiento práctico, un conocimiento que se practica y se vive, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, lo voy a decir, me acuerdo una vez cuando íbamos a la iglesia, y a mí se me olvidó, bueno, ya sabes, ¿no? El tiempo de la iglesia, vámonos bien tempranito, los niños chiquitos, yo andaba como loca de allá para acá, y empecé a enojarme, no encuentro la Biblia, y me empecé a alterar, y ya íbamos por fin a la iglesia, y de repente me dice mi niño, no me acuerdo si mi hija Beima o mi niño Gilberto, y me dijo, uy, sí, mi mamá en la casa toda belinchuda, pero en la iglesia la balea. Entonces, la balea. Entonces, es parte de que vivamos ese evangelio tanto en la iglesia como en nuestro hogar, porque nuestra familia es la que realmente sabe el grado de madurez que tenemos. Ahí es donde sí se puede notar el grado de madurez que vivimos, sí, ¿verdad? Dices tú, despojarte de esas cosas, de la necedad, ¿verdad? Mira, te voy a leer lo que dice en Primera de Pedro 2, 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí habla, por ejemplo, de los que son nuevos en la fe, ¿verdad? Sí. Pero igual aplica a los que llevan mucho tiempo en la iglesia, porque si no están realmente tomando esta leche, o sea, si no tomaron la leche y se brincaron la etapa, sí, entonces no formaron en sí realmente lo que Dios espera de ellos, no lo captaron, o sea, lo saltaron. Y para poder alcanzar la madurez tenemos que despojarnos de esa necedad, de esas envidias, de ese yo, ¿verdad? Como dijiste al principio, morir a la carne día a día. Y como dices, vemos también a Pablo en otro pasaje invitando o exhortando a la congregación, diciéndole, oye, o sea, ya no les pude enseñar a ustedes como yo les quería enseñar como a grandes. Les tengo que volver a enseñar como a bebés, porque queriéndoles dar ya comida sólida, o sea, ya parafraseando, les tengo que volver a dar lechita. Ya deberían de estar enseñando, ya deberían de ser maestros, pero no, siguen batallando con lo mismo. Sí. Siguen pidiendo, hay una historia de una iglesia que trajo un pastor y este pastor predicaba del amor, ámense unos a otros y perdónense unos a otros. Pasaba un domingo y volvía a predicar, ámense y perdónense unos a otros. Y así pasaron 3 meses hasta que la congregación dijo, ¿qué no sabe otra predica, pastor? Siempre lo mismo. Y dice, ¿ya lo viven? El día que ustedes vivan esto, puedo brincar a otra cosa. Sí. Como tú decías al principio, no es el conocimiento. Decía un ateo, a mí no me preocupa lo que no conozco de la Biblia, me preocupa lo que conozco y que no puedo hacer.
Entonces vivamos ese conocimiento que tengamos, maduremos, quitémonos de la hipocresía, la envidia, los celos, la contienda, las divisiones entre el pueblo de Dios. ¿Cuántas hermanas tienen años en la iglesia y siguen peleando la misma banca? Porque llega alguien y se sienta y no, hermana, es mi banca y vaya, esa es mi... O sea, ¿cómo es posible que ya siendo adultos sigamos peleando por lo mismo? Y es lo que decía Paula, o sea, ya denle un brinco. Ahora decías tú, para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿cómo es Cristo, Gladys? Muéstrame o dame ejemplos de cómo es Cristo, como humano, como hijo de Dios. Misericordioso, lleno de amor, o sea, gracia, todo lo que necesitamos para no ser de todo esta lo forma. contrario. Entonces, dice que nosotros tenemos que llegar a ser como Él. Eso es crecer espiritualmente. Eso es morir crecer, es morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros y ser más como Él, ser misericordiosos, ser santos. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? No se nos olvide que hay un principio bíblico desde Génesis que es que nosotros, dijo Jesús, cuando yo me vaya, les voy a preparar un lugar en el cielo, una morada en el cielo, un lugar santo, eterno, donde el papá que es santo, donde el hijo que son santos nos están esperando. Necesitamos crecer, madurar, pulirnos para parecernos a ellos y entonces poder llegar a esa morada eterna. Por eso es necesario que crezcamos, que dejemos de estar jugando al cristiano. Hay también tantas personas o hermanas que he conocido, y la dice, es triste que he conocido, y es triste porque están pidiéndole a Dios pruebas. Ay, si el Señor me va a usar, que me diga esto. Que si el Señor, ya le dije al Señor que si quiere que haga esto, me haga una prueba. Oye, ¿qué no dice el Señor? Que Él ya nos dijo cómo vivamos de acuerdo a su evangelio, de acuerdo a Cristo. ¿Por qué estar probando a Dios como niños, como Pues faltos de fe? Es como un empleado que le dice a su jefe, promuéveme y dame el puesto que sigue más elevado y te voy a demostrar que yo puedo. No está cumpliendo en su puesto que tiene ahorita, pero si tú me promueves, le dice al jefe, yo vas a ver que sí puedo. Ajá. Es exactamente lo mismo. Queremos más, pero no estamos dando, no estamos, ¿cómo se dice? Llegando al ancho. No estamos dando el ancho. Dando el ancho. Ajá. El que nos está llamando. Y luego me dicen, la otra vez platicaba con alguien, me dice, Betty, pero es que en la Biblia vemos tantos profetas o siervos diciendo que, Señor, si quieres que vaya y pelee, que este cuero, que esta piel amanezca seca y todo lo demás mojado. Al siguiente día, que este esté mojado y todo lo demás seco. Pero si te das cuenta, eran personas faltos de fe. De hecho, este personaje era un miedoso, dice que estaba escondido donde molían el trigo. Entonces, ¿sobre qué estamos basando nuestro fundamento? Pues, o sea, yo también soy miedosa, yo también soy falta de fe, como para que yo también tenga que estar probando a Dios. O sea, ya tenemos que dejar de ser esos niños inmaduros, esas niñas inmaduras y empezar a crecer. Si queremos realmente alcanzar esa madurez, necesitamos confiar en Dios. También necesitamos dejar a un lado lo que yo entiendo, porque a veces puede ser eso, ¿no? Que leen la palabra de Dios, no entienden, es que yo no lo entiendo, es que yo no, nomás lo puedo escuchar y entonces lo entiendo cuando me lo explican, pero yo no entiendo. Pero tenemos el Espíritu Santo. Entonces, mucho o poco que estés leyendo, el Espíritu Santo te va a dar el entendimiento. Así es. Y ¿sabes qué? Ahorita que dices, dice en Primera de Corintios, creo que es 15, después lo vamos a poner ahí en las notas, donde dice que las cosas de la palabra de Dios son espirituales y un hombre carnal no las puede entender porque es carnal, fíjate. Entonces hay que ver, si tú ya tienes 15 años en la iglesia y me ha tocado, yo me acuerdo de una hermana que tenía 25 años en la iglesia y dice, yo no puedo leer Hebreos ni Romanos porque no lo entiendo. Y leo esto y me decía, y tampoco lo entiendo. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y ahí te dice, si tú fueras espiritual, lo pudieras entender porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Si no las estás entendiendo y discerniendo, pregúntate por qué. Porque quizá no hemos estado creciendo, quizá no somos maduros y quizá somos más carnales que espirituales y por eso no podemos discernir la palabra de Dios.
Sí. Entonces también ahí se nota Sí, si estamos creciendo o no estamos creciendo. sí, así es. La ¿Verdad? madurez. Y no pasa de la noche a la mañana. No. No pasa de la noche a la mañana. Entonces, y tengo aquí una lista de qué es lo que es bueno hacer, Ok. ¿verdad? O sea, ya lo comentamos, o sea, alimentarnos espiritualmente, pasando tiempo en la palabra, poner en práctica la palabra de Dios, y pasar tiempo con otras mujeres que también están en el mismo sentir que tú. Porque muchas veces lo que no alcanzamos a entender nosotras, lo podemos discutir con nuestras hermanas, pero a veces el orgullo no nos permite hacer esas preguntas. A veces el creer que ya lo sabemos o el creer que pues ella apenas va empezando o apenas ¿verdad? Es nueva en la fe. ¿Qué me va a enseñar ¿Qué a me mí? va a enseñar? Y entonces, por ese orgullo, interrumpimos nuestro crecimiento. Así es. Porque no queremos Tenemos que ser demostrar. otra vez a la imagen de Cristo, humilde, humildad, sin orgullo. Eso es lo que tenemos que vivir y Sí. aprender a vivir. Sí. Tampoco podemos estar culpando a todo mundo porque no crecemos y algo que tenemos que hacer es no enojarnos. Si queremos crecer y madurar, no nos tenemos que enojar cuando alguien nos predique la palabra de verdad. Ujú. La tenemos que aceptar con mansedumbre. Sí. Yo no me puedo enojar con el pastor, con la esposa del pastor cuando estamos en un estudio y Dios habla fuerte a mi vida y lo primero que digo, ¿quién le dijo? Sí. Alguien le dijo y ya fueron con el chisme y ya estoy enojada en vez de pensar, el Señor quiere tratar esta área conmigo. Así es. O sea, ¿qué tengo que aprender sobre este tema para dejar ya mi madurez y empezar a proseguir en el camino de Cristo como debo de? Sí. ¿Verdad? Para poder decir eso, necesitas alcanzar ese nivel de madurez. Ese nivel de madurez donde ya, ay, que ya llegó mi vecino. Ya llegó el vecino. Véngase vecino a nuestro podcast. Véngase a la plática. Si no tienes madurez espiritual, no puedes reconocer Ajá. que lo que estabas tú diciendo. De estar culpando a otros y que no quiero crecer Sí. y culpo. Ay, alguien le fue con el chisme, Sí, alguien sí, le sí. dijo y te enojas en vez de aceptar la palabra de Dios. Así es. Si yo tengo una madurez, yo puedo reconocer que esa es la palabra de Dios, que es viva, eficaz y que me está hablando. Y dice que es más cortante que una espada de doble filo, ¿no? Así o sea, es una espada que entra y corta y cuando sale corta. Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que ser maduros en recibir con mansedumbre, con alegría la palabra de Dios. Pero fíjate, ese es un fruto del Espíritu. Exactamente, ¿verdad? sí. Entonces, para poder, y vamos, la raíz es la palabra de Dios. Morir a ti, la palabra de Dios, ir muriendo y dejar que el Espíritu Santo, Sí. porque el Espíritu Santo, y le decís cierto, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, nos va a redarguir, pero tenemos que permitirle obrar. Sí. Tenemos que permitir que nos controle, ser controladas por el Espíritu Santo, rendirnos a Él. Rendirnos a Él, ajá, y le digo, es solamente eso, si no podemos decir 1000 veces, yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, pero como decía, su nombre dice santo. Sí. Y si yo no estoy viviendo de esa manera santa, con vestiduras santas, y no estoy caminando para parecerme a Él cada día más, entonces algo está pasando. Sí. Mi boca dice algo que mi vida no actúa, que mi vida no trabaja, ¿verdad? Así es. Entonces es como una disociación, no concuerda una cosa con la otra. Sí, y preguntaste al principio cómo se ve, ¿verdad? La madurez es también de esa forma. Tus acciones, tus pensamientos, la forma en que reaccionas ante algo como la prédica o una exhortación de alguien. Cómo tú reaccionas demuestra la madurez de tu fe. Y ahora me gustaría cambiar un poquito y ver en qué me beneficia a mí como hija de Dios, como creyente, ser madura espiritualmente. O sea, ¿en qué me beneficia? Y algo que lo primero que me llama la atención es que una mujer que crece, que no se queda estancada, que va madurando, está
está atenta a los peligros contra su familia. Sí. Es una mujer que está orando por su familia, por su esposo, por sus hijos, que ve el mal acercarse y es capaz de reconocer el peligro y ponerse en acción a orar. Sí. Y poner freno en el nombre de Jesús a las acechanzas, ¿verdad? Si hay que ayunar, va a ayunar. Si hay que pasar más tiempo en la oración. Y otra cosa, no solamente en la oración, en el ejemplo que decíamos. Sí. Ser la misma en nuestra iglesia y ser la misma en su hogar, ¿verdad? Entonces la madurez te permite estar alerta ante las acechanzas del enemigo para proteger a tu familia. Sí. ¿Verdad? Así es, sí. Y vas a poder dar fruto de esa manera a tu familia. Vas a poder, es como el árbol, ¿no? Cuando está bien cimentado en buena tierra y crece fuerte. Es como lo que tú hablabas, porque tiene raíces gruesas, tiene raíces fuertes, viene la tormenta y no lo va a tumbar fácilmente. Igual nosotras, cuando estamos arraigadas a la palabra de Dios, podemos tener ese discernimiento que viene del Espíritu Santo y poder discernir cuando viene un peligro, poder escuchar y reconocer la voz de Dios. Así es, también. Cuando nos está advirtiendo, nos está previniendo de un peligro, de un ataque, ¿no? Así es. Entonces, Sí. y eso es lo que te da la habilidad, viene del crecimiento en tu fe, de la madurez en tu fe. Así es, y también, por ejemplo, si eres madura espiritualmente, conoces la palabra de Dios, tienes tiempo orando, eres ministrada por el Espíritu Santo, eres controlada por el Espíritu Santo, sabes reconocer cuando algo no es bíblico. ¿Cuántas veces me imagino que tú también hemos sido cuestionadas por gente que dice, yo me voy a aquella iglesia? Porque en aquella iglesia oran con poder y aquí no. O en aquella iglesia hablan así y declaran y esto con autoridad y tú no, tú así no. Bueno, dime dónde dice eso en la palabra de Dios. Y somos capaces, cuando eres madura, te das cuenta que dices, esto no es del Señor. Y no te dejas guiar como muchas mujeres que terminan yéndose por todas esas nuevas promociones espirituales. O ven, oramos por ti, y el polvo de oro, ¿no? Que de repente ya estás en tus manos, o que aparecen muelas de oro, ¿qué ha pasado? Y dices, ay, Señor, o sea. No he escuchado de las muelas de oro, pero creo que todo eso va a lo que hablábamos también del principio de las emociones. Las emociones. Porque se sienten bien, porque se he escuchado también eso, ¿no? Que es que se siente el poder, la presencia. Sí, pero eso es un juego de emociones. Entonces podríamos decir que vivir espiritualmente, ir creciendo y madurez, también es una mujer que no se deja controlar ni guiar por las emociones, sino que vivimos basadas en la palabra de Dios, aprendiendo del evangelio de verdad, controladas por el Espíritu Santo. Amén. Y volvamos al versículo que leí anteriormente, de que no toman leche adulterada. Ándale. Que es una falsa doctrina. Así es. O sea, pueden discernir entre sana doctrina y falsa doctrina, ¿verdad? Falsos maestros, porque toman la leche, porque se alimentan de la palabra de Dios y tienen el discernimiento entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Sí, y es bien bonito distinguir o saber que si vas creciendo, que vas caminando y que no te estás estancando. A mí me da mucha tristeza ver muchísimas mujeres estancadas en nuestra iglesia. Sí. Que tú las ves y siempre están pidiendo, y esa es otra cosa, siempre están orando y pidiendo por fortaleza espiritual. Y Señor, hazme crecer mi fe. Y Señor, y tú dices, ¿cuándo va a empezar a vivir lo poquito que... Si esa fe tan chiquita que ella dice tener, la pusiera en práctica, fuera creciendo y no nada más se quedan en esa petición, pero no en la acción, y eso les impide seguir creciendo. Es que, ¿qué pasa? Mira, piden por fortaleza para su fe. Entonces, para poder crecer en tu fe, para poder tener una fe fuerte, necesitas tener pruebas, necesitan venir dificultades. Ajá. ¿Y qué sucede cuando vienen esas dificultades a estas mujeres que están pidiendo que su fe sea fortalecida y viene el problema
Y es, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No, No. es decir, ok, aquí está el problema y no, yo sé que no es fácil vivir con los problemas, ni tener gozo en los problemas, pero si creemos realmente en Dios, en Cristo Jesús, el de la Biblia, entonces nuestra fe y nuestra dependencia, nuestra confianza está segura Así es, así es. y debemos gozarnos. Dice, algo que dijiste es, estamos en la prueba y queremos fe, pero la prueba produce que nuestra fe crezca cada día Así más. es. Y estamos llorando, en vez de decir, Señor, ¿para qué? Sí. ¿Qué voy a aprender con esto? Esto me tiene que consolidar. Y muchas mujeres en medio de la prueba terminan huyendo de la iglesia cuando era para que crecieran, Sí. era para que se fortalecieran, pero se fueron tan sensibles a quedarse solamente en el dolor o ensimismadas en lo que ellas están sintiendo, que dicen, ay no, yo mejor me voy, porque antes en la iglesia, antes que no venía a la iglesia, tenía menos problemas que ahora Sí. que estoy en la iglesia, entonces mejor me regreso. Sí. Hello, es parte de tu crecimiento. Sí, sí, no sé por qué no lo pueden entender, si no lo han escuchado, si no, la palabra de Dios nos dice que vamos a tener problemas, van a venir dificultades, no nos está prometiendo una vida color de rosa sin problemas, o sea, en la vida van a haber dificultades. Sí, y cuando vean una hermana, por ejemplo, o sea, yo te puedo ver y yo te puedo decir, no, pues para ti es muy fácil, Gladys. Estás aquí, tienes tu casa, tu esposo es cristiano, quizá tú no tienes problemas. No, la realidad es que todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos un esposo a veces gruñón o unos hijos que se portan mal. La diferencia está en que nosotros queremos vivir la palabra de Dios y si en ella me dice que yo debo de confiar en Él, lo voy a hacer. Sí. Y entonces vamos creciendo, vamos Sí. madurando. Ahora, para poder enseñar a otras, tenemos que vivir y crecer nosotras. Ujú. Qué bonito, qué falso sería o qué falso es que muchas dan muchos consejos. Ujú. No, y hazle así, y el Señor te va a ayudar. Y a la buena de primeras que tienen un problema, se van llorando a una esquina a llorar y sufriendo y ya no salen de su huequito de dolor. Entonces, las mujeres maduras en la fe que van creciendo enseñan lo que viven. Sí. Predican con su ejemplo y lo que viven de su relación con Dios. Sí, eso es lo más importante, la relación con Dios. Porque en algún momento yo tal vez no era lo suficientemente madura todavía, Vamos creciendo. pero vamos. llegaron los problemas. Entonces para mí podría haber sido muy fácil huir, darme la vuelta y hacer lo que iba a ser más cómodo, donde iba a tener más aceptación, donde iba a ser más fácil, ¿verdad? Pero yo decidí, o sea, volvemos a lo mismo, tienes que decidir, vas a creer en lo poco o mucho que has aprendido acerca de Dios, del Señor que te rescató y te dio la salvación, que pagó ese precio por ti. ¿Vas a creer en Él o vas a dudar y vas a darte la vuelta y salir huyendo? Llega el momento que tú tienes que tomar esa decisión, elegir. Así es, ¿verdad? claro. Entonces, y puede sonar fácil, nos pueden escuchar y ver y decir, pues tienen todo en orden. No, No, la verdad es que no. La verdad es que no. Pero elegimos creer. Lo que decíamos al confiar. principio del episodio, Ujú. crecer y madurar espiritualmente no es una emoción, no es de acuerdo a como amanecí hoy, es una decisión, es un compromiso con Dios, Ujú. es un morir a ti y seguir avanzando. Ahora, ¿por qué? Bueno, no nada más es porque a Dios se le ocurrió o porque yo tengo que crecer en este mundo espiritual, en este mundo y vivir bien. No, la realidad es que estamos de paso. Ujú. Este mundo que vivimos, este momento aquí, estamos de paso, no somos Sí. para vivir aquí eternamente. Ujú. Dios nos creó a ti, a mí, Gladys, para ser seres eternos. Sí. Tú y yo vamos a ser eternos, las muchachas, hermanas, mujeres que nos ven, van a ser eternas, ya sea para bendición con Dios o en condenación. Pero la verdad es que somos seres eternos. Ujú. Por eso tenemos que vivir y parecernos cada vez más a Cristo, porque nosotros vamos a una morada eterna. Yo no puedo pensar en decir
Padre, a esa habitación que Él está preparando para mi santa, cuando yo me voy a quedar enana espiritualmente cometiendo los mismos errores, con la misma envidia, los mismos celos, la misma contienda, los mismos berrinches, y decir, yo me voy al cielo. Si yo no amo la disciplina de Dios aquí, si yo no amo los mandamientos de Dios aquí en esta tierra, ¿cómo puedo decir que esto temporal lo quiero vivir eternamente con Dios? Allá va a ser una vida eterna con Dios. Y si ahorita no me gusta pasar tiempo con Dios, si ahorita no quiero aprender de Dios, si ahorita no quiero orar y pasar 10 minutos, 5 minutos con Dios, ¿cómo siquiera puedo pensar en pasar una eternidad con Él? Por eso tenemos que aprender aquí en este tiempo que Dios nos da vida, aprender a parecernos más a Él, amar, vivir en su presencia, porque pues se supone que es lo que queremos vivir eternamente en su presencia, ¿verdad? Sí, creo que pues sabemos, si somos hijas de Dios, sabemos que vamos al cielo, ¿verdad? Y que nos vamos a perfeccionar estando ya en su presencia. Ahí vamos a alcanzar la perfección. Hasta que Cristo venga por nosotros, dice Filipenses. Pero mientras tanto, debemos de desear, glorificar y... Esa es la palabra. Y agradar a Dios con nuestras acciones. Así ¿verdad? Nunca en esta tierra, en este mundo, vamos a ser perfectas, ¿verdad? Pero sí debemos de esforzarnos, sí debemos de morir a nosotras mismas todos los días, tomar esa cruz, porque eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Estamos aquí para prepararnos, estamos aquí para aprender a llegar a Él. Tú dices, no somos perfectas. No podemos ser perfectas ni santas completamente. Santas significa separadas del pecado. Vivimos en un mundo de pecado, con una inclinación al pecado, pero sí ser intencionales en mi búsqueda de glorificar a Dios con mi vida, de ser lo más parecida a Él. Dice Jesús, el que me ama obedece mis mandamientos. Una manera de demostrarle a Dios cuánto le amo es siguiendo sus mandamientos. Y Él ahí dice, despójate de la hipocresía, despójate de la malicia, de la abundancia de malicia, y despójate. Si Él me está diciendo que lo haga, yo le voy a demostrar el cuánto lo amo obedeciendo su palabra. Creciendo espiritualmente, muriendo a mi yo, aprendiendo de Él, viviendo su palabra, ¿verdad? Poniendo en práctica su palabra. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a Él. Sí. Porque ese es el final de nuestro propósito. Y lo mismo que a Él le desagrada, nos debe desagradar a nosotras. Exactamente. Si a Él no le agrada, ¿por qué lo estoy haciendo yo? Dice, ¿cómo puedo dormir yo? No, lo escuché estos días. ¿Cómo puedo ¿cómo puedo ser yo un cristiano mediocre cuando el diablo se esfuerza tanto en hacerme caer? Yo no puedo, si el enemigo es tan rudo, si el enemigo es tan cruel, porque él vino para matar, para hurtar y destruir, y no solamente tu vida, sino la de tu familia, la de tus hijos, tus seres queridos. ¿Cómo puedo yo estar viviendo un evangelio pobre, un evangelio débil, quedándome enana espiritualmente, nada más viéndolo pasar y viéndolo cómo hace destrozos con mi familia, cómo está destruyendo a mis hijos, cómo se está robando a mi marido, a mis padres en Cristo? Entonces necesitamos ya, mujer que nos escuchas, hermana en Cristo, necesitamos ser intencionales, tomar la decisión de avanzar, de crecer y decirle al Señor, yo soy tu hija, yo decidí, por lo tanto voy a creer en ti. ¿Por qué? Porque mi familia no se va a perder, porque yo sé en quién he creído y soy segura que es poderoso. Y ahí descansa nuestra fe. Así es. ¿Verdad? Nuestra confianza en Él. En Él, eso es todo. Entonces, pues mis compañeras, nuestras amigas, hermanas en Cristo que hayan visto este episodio. Me gustaría agregar, agrégalo. Para las mujeres que tal vez se hayan alejado de la iglesia. Buen punto. Que vuelvas, que analices y te preguntes a ti misma por qué te alejaste. Y si alguien te lastimó en la iglesia, sea una hermana, sea un pastor, la enseñanza, lo que haya sido que te haya causado esa separación de tu relación con Dios. Nada más te quiero recordar que
tus ojos, tu mirada no debe de estar puesta en ningún hombre. Que tus ojos y tu mirada siempre estén puestas en Dios. Porque si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres una hija de Dios. Y aunque te hayas separado, aunque te hayas alejado, tu Padre te está esperando. Así es. Y esto es parte de nuestro crecimiento, parte de la madurez espiritual, que tú puedas entender que no importa lo que la gente haga, que tu dependencia está en el Señor. Y Él te ama y Él te está esperando y quiere continuar esa relación que tenía contigo. Así es. Si a ti, como dice Gladys, ¿cuántas mujeres han sido lastimadas por una hermana, ¿cómo se dice? Chaparrita espiritualmente o bajita como yo. O sea, que no ha crecido mucho espiritualmente y esas son bien fáciles de que el enemigo las utilice para correr las almas nuevas. Si tú tienes este caso, como dice ella, regresa. Dios no tiene la culpa de muchos cristianos o mujeres creyentes que no quieren comprometerse con Dios. Pero ¿qué te parece si en vez de alejarte, tú eres de esas mujeres que se comprometen con el Señor para avanzar, Sí. para crecer, y no solamente crecer, sino empezar a jalar a otras que quizá como tú se alejaron, pero que Dios te puede usar a ti para empezarlas a jalar, a vivir un evangelio vivo, un evangelio diferente. Así ¿verdad? es, sí. Mire, los resultados de una fe madura son estos. Tendrás una semejanza a Cristo. Ajá. Vivirás apartada del pecado y vas a llegar a aborrecerlo. Serás obediente a Dios, ¿verdad? Compartirás el evangelio, que somos llamadas a compartir el evangelio, y porque te vas a preocupar por el bienestar de otras personas, por esa vida eterna, Así ¿verdad? es. Porque sabemos que estamos de paso en esta tierra. Y podrás poner todo en manos de Dios. Tu vida, tu familia, tus problemas, tus metas, todo lo vas a poder poner en manos de Dios y lo vas a hacer de una manera confiada. Ajá, confiada, y no significa que no tengamos problemas. Vuelvo a aclarar, una mujer madura sabe que va a haber problemas, pero dice Salmos 4, ¿no? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiada, tranquila. Tenemos problemas, pero yo me voy a dormir. La almohada jamás, el estar despierto no soluciona los problemas, pero si nos dormimos confiadamente en aquel que sí lo puede arreglar, mira, otro día te levantas tan tranquila sabiendo que Él ya lo está trabajando y lo está poniendo por obra. Así que, si te gustó, ahora nada que aclarar. Entonces, si te gustó nuestro episodio, suscríbete y dale like a nuestro episodio de esta semana y te invitamos para que nos sigas viendo. Sí, así es. Y manda tus mensajes, manda tus mensajes y comentarios. Así es. Nos encantaría leerte. Hasta la próxima. Nos vemos.